Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, México desde la campaña presidencial, sobre todo por parte del PRI, se está metido en la palabra, creo que la palabra de moda en los últimos tiempos ha sido la reforma. Ya hay propuestas, ya hay reformas en realidad legales, constitucionales, pero queremos saber si son las reformas que necesitamos, si son las que el país requiere, o pues simplemente es moda, ¿no? Sí, la verdad es que hay que verificar también, bueno, desde hace años traen este discurso los políticos de que se requieren reformas estructurales y bueno, ya van desglosando en qué materia creen ellos que se necesitan para el país. Por eso, bueno, quisimos preguntarle a actores políticos en torno a las reformas planteadas por el presidente de la República, Enrique Peña, pues qué tan viables, qué tan importantes son y tan necesarias realmente para el desarrollo del país. Vamos a ver qué nos comentaron. No, o sea, son las que esperan ellos, no las que el país espera. La forma que ellos dicen que el país necesita es justamente para la iniciativa privada, que es lo que están preparando. Pendientes, se ha avanzado en algunas, la educativa, quizá falta complementarlo en lo local, pero la energética es indispensable para el desarrollo económico de este país y hay otras reformas que tienen que venir caminando, ¿no? Entonces, y es para generar condiciones y que este país pueda salir adelante. La apuesta de Acción Nacional siempre va a ser el bien de los ciudadanos, el desarrollo de este país y en eso vamos a seguir trabajando. Hay reformas que ya han caminado, hay reformas que ya están. En este periodo de sesiones que en la Cámara de Diputados Federal serán 10 sesiones, yo espero que puedan caminar por lo menos otras 2. El tiempo, yo diría que es lo que urge, pero lo importante es que salgan bien las reformas. Y aquí hay que saber distinguir entre lo importante y lo urgente. Este país necesita las reformas. Puede ser que no salgan en un periodo, pero hay que buscar que salgan en los siguientes periodos. Los legisladores deben de estar muy conscientes, es que ya no podemos seguir perdiendo tanto tiempo como país, porque día a día nacen nuevos niños, hay nuevas generaciones que necesitan no solamente de educación y de escuelas, sino necesitan de empleo, de trabajo, de desarrollo. Necesitamos ir desarrollando este país de manera adecuada, ¿no? Las reformas son muy importantes, pero hay que ponerles pies y cabeza. Sí, hay que ponerles bien los pies. No creo que sea únicamente con declaraciones que se abata la delincuencia, no creo que sea con declaraciones que se acabe la pobreza o que vayamos a estar mejor en la situación de educación. Tal pareciera que los discursos ya hacen cambiar las cosas y creo que no es así. Tenemos muchos problemas, muchos rezagos que tenemos que ir atendiendo poco. No se vale estar echando las campanas al vuelo sin estar realizando las cosas. Ahí tenemos las cifras de crímenes, ahí tenemos las cifras de salud, ahí tenemos las cifras de educación que no nos hablan de que estemos avanzando. Yo creo que se ha avanzado en firmar algunas situaciones, pero en la realidad seguimos adoleciendo muchas cuestiones. El país sí necesita reformas, pero sí necesita actores que estén dispuestos a caminar con ellas. Sí. En este momento las reformas en materia de educación, en telecomunicaciones, las reformas en área que próximamente se hará llegar al seno del Congreso Federal, así como la energética, son temas que sin duda alguna van a responder a las exigencias que hoy tiene en nuestro país. El país ha crecido en demandas importantísimas, principalmente en población, el número de población, y también ha sufrido cambios importantísimos en cuanto a la economía, al nivel de la sociedad, y bueno, eso demanda que haya reformas en materia legislativa para actualizarnos, para adecuarnos las leyes a las necesidades de los ciudadanos. Yo creo que la responsabilidad es de los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal y municipal, que las reformas aprobadas se concreten, que se apliquen y bueno, tiene que repercutir y tiene que impactar en una mejor calidad de vida de los ciudadanos a quien va dirigido la reforma, y esa es la forma en que los ciudadanos se darán cuenta que efectivamente las reformas han rendido resultados positivos en favor de la sociedad. Las reformas estructurales es un tema ya es un discurso acartonado de la clase política en el país. Las reformas estructurales, las reformas que requiere el país, etcétera, siempre recurrente en campañas políticas y en la administración pública. Hay un avance importante en materia de reformas a la ley de educación, hay un avance importante en materia de comunicaciones,
y se pretenden seguir avanzando, legislando en términos, por lo que hace el Congreso Federal, en términos de limitar los financiamientos a ayuntamientos y a estados. Miren, las reformas, así como se anuncian, desde luego nadie puede estar en desacuerdo con ellas. Nadie puede estar en desacuerdo con que la calidad educativa mejore, porque el gran problema que tiene el país es la mala calidad de la educación. Tampoco puede estar en desacuerdo, por ejemplo, con que se cobre caro el servicio de telecomunicaciones, específicamente internet y teléfono fijo y celular, y que den un servicio malo. Desde luego en eso no hay problema, ¿no? Yo creo que el obstáculo que pueden encontrar este acuerdo que tienen los partidos políticos y el gobierno es quizás en la energética, ¿no? Y posiblemente en la fiscal. Ahora, el país necesita reforma a fuerza porque tiene que reducir el impacto negativo que tiene la existencia de grupos privilegiados, de grupos de poder económico, ¿no? Y bueno, cuando hablamos también de la reforma laboral que ya pasó, pues finalmente el discurso político, el discurso oficial es también que se van a generar más empleos, que esto va a ayudar. Hasta el momento no se ha visto ningún impacto, al menos no positivo. Y bueno, también en la reforma educativa, pues evidentemente ahí la bandera principal pues era terminar con un monopolio, con el Westergordillo prácticamente en un sindicato y recuperar el manejo de la educación como si alguna vez lo hubiera perdido. La verdad era muy grave ese discurso, pero bueno. Y habrá que ver ahora las que van a encender los ánimos, pues evidentemente son la energética por el planteamiento y pues el reclamo que hace la izquierda en el sentido de que se quiere privatizar el petróleo. Y por otro lado la fiscal por también la propuesta de gravar alimentos y medicinas. Creo que aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que tú planteabas, en el sentido de que no siempre las reformas se concretan y tienen los resultados que buscan, aunque cuando menos se sirven de argumento para justificarla. Entonces, el caso de la reforma laboral es clarísimo. La reforma ya laboral fue la primera que sacaron. Sin embargo, a estas alturas la generación de empleo no llega y la inversión tampoco en la cuantía que se requiere. Y porque para eso requieren muchas cosas. Así también la reforma educativa tiene que, en primer lugar, poner orden con este rechazo, este sindicato, más bien la corriente radical del Magisterio Federal, que se opone a los puntos centrales, torales de la reforma. Sin eso, si no se lleva a cabo una evaluación y si los maestros malos no se les capacita para que sigan impartiendo clases, pues la reforma va a fracasar. Entonces no es tan fácil aterrizar en la práctica y obtener los resultados que se buscan. Y desde luego lo demás también es el mismo caso, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí los políticos, bueno, ya vemos cuáles son los planteamientos que nos hacen. Creo que todos coinciden en que se requieren reformas, que sí son necesarias para el país, pero también pues ahí ya hay una disparidad en el sentido de que algunos creen, el PRI obviamente respalda todos los planteamientos que hace el presidente de la República. El PAN habla, pues sí, de que se necesitan, que se debieron haber hecho incluso antes. Y bueno, el PRD y el PT dicen que hacen falta reformas, pero pues que depende cómo se lleven a cabo, que tampoco deben ser para perjudicar a la ciudadanía. Y habrá que ver, aquí también incluso tiene razón, creo, el diputado del PRD, Octavio Martínez, cuando señala que ya se ha vuelto un discurso acartonado esto de las reformas estructurales, porque llevan tanto tiempo hablando de ello sin que se pueda llevar a la práctica, que incluso la gente se puede cansar de eso. Sí, yo creo que también los temas delicados son la reforma en el campo de las telecomunicaciones y también la de fiscal, porque ahí tienen que afectarse intereses muy poderosos, intereses que incluso han estado por encima de lo que es el marco legal, y en los hechos pues tienen arrodillado al poder institucional. Es el caso, por ejemplo, de las televisoras, el duopolio Televisa y Televisión Azteca, que le han impuesto condiciones al gobierno, a los personajes, a los actores políticos, a los partidos, y los ha sometido, los ha mantenido arrodillados con esa capacidad enorme que tiene de poder influir en la imagen que cada quien tiene, ¿no? Entonces, ahí, si quieren afectar intereses, tienen que afectar estos precisamente. Y también el campo del fiscal, tienen que pagar los que no pagan impuestos, porque si van a hacer una reforma fiscal donde simplemente van a cobrarle más a los que ya están cautivos, a los que siempre han cumplido, pues estamos mal, porque hay una franja de la economía, pues ya más del 50%, que está informal, que no paga impuestos, ¿no? Mucha gente que no paga impuestos, pero también hay otra que los evade. Exacto. También hay grandes contribuyentes, grandes empresas que no están pagando lo que debieran, que por un lado, mientras hay algunos organismos, la otra vez mencionabas a Pemex, por ejemplo, que paga muchísimo dinero, hay otros a los que les van haciendo descuento, les quitan, que ya realizan algunas obras de beneficencia o demás, y bueno, pues ahí se van librando impuestos y sus ganancias van siendo millonarias, de tal forma que los cautivos, los pequeños contribuyentes casi siempre son los que menos pueden tratar de no pagar tanto impuesto
impuesto o de que les regrese algo a Hacienda, y es durísima con los ciudadanos. Sí, los grandes contribuyentes en realidad tienen un sistema, un régimen privilegiado que se llama precisamente régimen de consolidación fiscal, que les permite incluso ir demorando y difiriendo el pago de impuestos aún acreditados que deben pagarlo, porque tienen muchas empresas, entre ellas se pasan las contabilidades, y al final de cuentas muchas veces terminan no pagando o quiebran a la empresa más débil, a la que incluso la constituyen para eso. Entonces estas cosas no pueden seguir así, por eso el país está mal, porque los grandes empresarios pues evaden mucho o eluden, y además logran incluso que les devuelvan impuestos, lo que eso no puede ser, que les devuelvan impuestos, que les devuelvan IVA, porque devolverle IVA implica que ellos compraron más de lo que vendieron. Entonces eso no puede ser, porque tienen trabajadores a los que no le pagan IVA. Consecuentemente, ese es un régimen que tiene que desaparecer, pero hay que ver si lo consienten, si lo permiten los grandes empresarios. Y luego hay grandes injusticias como la que se dio con los diputados actuales, en el sentido de condonar el ISR a estados, a municipios, cuando que eso no se le perdona a nadie. Y por otro lado, a los ciudadanos que no pagan impuestos, pues se va contra ellos, actúan de manera muy fuerte la Secretaría de Hacienda, el SAT, no se dejan, y bueno, pues perdonarle a quien deja de pagar, la verdad, sí es lamentable, y bueno, habrá que ver qué pasa con los amparos, pero yo creo que aquí hace falta hacer una reestructura distinta, como tú dices, que paguen más los que más tienen también, y pues ampliar la base de contribuyentes, no solamente ir a gravar a los mismos de siempre. Y bueno, dicen que con alimentos y medicinas todos van a pagar, pero están yendo a un sector muy sensible de la población, algo que va a golpear a todos. Sí, son las reformas que son difíciles de concretar, y pueden incluso al final de cuentas distorsionarse y frustrarse en la práctica, porque estos intereses tienen capacidad para extorsionar, para chantajear, para resistir y para intimidar. Entonces pues, había que ver cómo se concretan al final de cuentas. En principio los anuncios son muy buenos, pero había que ver si hay condiciones, y sobre todo yo creo que aquí lo que necesita hacer el gobierno federal es hacerse una base social, porque no hay que olvidar que el presidente llegó al poder con menos del 39% de la votación. Sí, eso es algo que también, pues ahí las fuerzas se tienen que poner de acuerdo, y habrá que ver cuál va a ser la posición final de cada bancada, pero bueno, las reformas van a seguir. Ya hubo 2 importantes, 3 prácticamente, ¿no? Bueno, aunque 2 publicadas, que sería la laboral y la educativa, y ahorita está la de telecomunicaciones a punto de, y después vendrá seguramente pues la energética, como se ha anunciado, y la fiscal, que van a levantar pues yo creo que más amplia de lo que generaron las anteriores. Sí, un gran debate, posiblemente movilizaciones en el caso de la energética. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, y de alimentos y medicinas también, pues sí, no solamente ya por partidos, yo creo que hasta por organizaciones sociales. Sí, pero bueno, vamos a estar atentos, vamos a un corte y volvemos con otros temas.